Buenas tardes, hermanos. Creí que ya me habían ascendido de anciano a pastor. Eh, es por la misericordia de Dios que no somos consumidos. Eh, quiero comentarles, antes de empezar propiamente, un brevísimo testimonio. Tenía yo todo previsto para dar este estudio digitalmente. Y cuando llegué aquí, después de dar mi clase de catecúmenos, reaccioné que era presencial. Entonces, por eso quizá me vieron que salí abruptamente para tomar mis apuntes porque se me había pasado que tenía que ser presencial. Lo preparé como si fuera a darlo por Zoom, pero ya, no fui yo. Vamos a orar, hermanos, para iniciar. Padre nuestro celestial, te damos muchas gracias porque en tu misericordia y en tu amor nos permites congregarnos delante de tus pies. Oramos, Padre nuestro celestial, porque el mensaje de tu santísima palabra sea de bendición, sea de edificación, de crecimiento y de fruto, Padre, de tu Iglesia Santa también. Úsanos, Padre, para honra y gloria tuya, y que podamos aprender y poner en práctica lo que tienes para nosotros en esta ocasión. Oramos, Padre nuestro celestial, en el precioso nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, el día de hoy tenemos una conjunción de varias situaciones muy importantes y trascendentes para nuestra vida espiritual. Hoy es primer domingo de mes, domingo de consagración. Tenemos también Santa Cena y por la gracia de Dios estamos estudiando el tema general del año, que es discipulándonos hacia una cultura del discipulado en nuestra iglesia. Todo esto se consolida en los dos primeros mandamientos, o los dos mandamientos que resumen la ley: amar a Dios y amar a nuestros prójimos. Todo se consolida en esto. Y el día de hoy, el estudio que nos corresponde, lo voy a leer directamente de aquí, para no equivocarnos, dice: servirnos mutuamente, discipulándonos hacia una cultura del discipulado en nuestra iglesia. Y el estudio de hoy es servirnos mutuamente. Servirnos mutuamente. Primero vamos a entender el sentido que tiene este concepto de discipulándonos. La verdad de las cosas, ya creo que lo ha comentado tanto nuestro hermano Fernando como el pastor. El consistorio de nuestra iglesia con sus esposas, es decir, cada anciano con su propia esposa, no es que tengamos varias, sino con su propia esposa, tomamos un curso, de hecho, algunos tomaron un curso previo y todos como consistorio tomamos un curso precisamente enfocado hacia el curso se llamaba Instaurando una cultura del discipulado en nuestra iglesia. Por la gracia de Dios, este curso no solo nos enseñó, sino en lo particular me hizo cambiar el concepto que yo tenía de lo que es discipulado o el discipular. En general, al menos así lo había aprendido y lo practicaba incluso había leído libros al respecto de esta forma. Pensábamos que el discipulado era asumir o tomar una clase después de haber llevado la clase de catecúmenos, llegado
a ser miembro de la iglesia y luego estudiar, dar un seguimiento enseñando, digamos, los primeros pasos de lo que debe ser y hacer un cristiano. Hasta ahí. Pero con el curso verdaderamente comprendí, y creo que comprendimos todos como consistorio, el hecho de que el discipulado tiene un inicio, pero no tiene un fin, en el sentido de término. Tiene un fin en el sentido de objetivo, tiene una meta, y nuestra meta es ser cada día mejores, ser cada día más acercados a la estatura del varón perfecto. Y el que nos discipulemos no es una etapa, no es un momento, no es una clase, sino es una vida de ir perfeccionándonos en la palabra de Dios, en el conocimiento de la palabra de Dios y en la aplicación de ese conocimiento en nuestra vida cotidiana. Pero además, ese discipulado no está reducido o excluye a los demás. Al contrario, incluye a los demás. Porque yo voy a saber que estoy haciendo lo correcto en la medida que los demás lo vean en mí. ¿Sí estamos claros en esto? Por eso es importante discipularnos unos a otros. Y en ese sentido no es que yo sea el que discipula al otro, sino que el otro también me puede discipular a mí. Y ese otro no tiene que ser el pastor o los ancianos, puede ser mi hijo, puede ser un joven de la iglesia, puede ser un niño de la iglesia, puede ser otro maestro, puede ser mi par, otro hermano, otra hermana, el que me discipule y que yo también pueda discipular. De eso se trata esto y por eso es tan importante y tan trascendente que lo analicemos no cada mes, sino todos los días, hermanos, y no nada más este año. Que quede instituido en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestro proceder como iglesia, esta cultura del discipulado. Pero para poder discipular y discipularnos, hay muchas cuestiones que tenemos que tomar en consideración, pero dos fundamentales. Dos. Y vamos a ver esto a modo de introducción al servirnos mutuamente. Si vamos, les invito, hermanos, a que abramos la palabra de Dios. No pierdan Gálatas 5, pero vamos al Evangelio según San Juan, capítulo 13. Este capítulo sin duda lo hemos leído, conocido con anterioridad. En sus Biblias seguramente dice en la parte superior, Jesús lava los pies a sus discípulos. Y en este contexto de que el Señor Jesucristo lava los pies a sus discípulos, vamos a encontrar estas dos cosas que necesitamos tener para poder ser discipulados y ser discípulos. Bien, fíjense ustedes, en el versículo 7 de entrada, el Señor Jesucristo le dice a Pedro, respondió Jesús y díjole, lo que yo hago, tú no entiendes ahora, mas lo entenderás después. Tomemos esto en consideración. Y después en el versículo, a partir del versículo 12, dice, así que después que les hubo lavado los pies y tomado su ropa, volviéndose a sentar a la mesa, díjoles, ¿sabéis lo que os he hecho? Pregunta el Señor. Vosotros me llamáis maestro y Señor,
Y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el apóstol es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Bienaventurados seréis si las hiciereis. Y ahora lo sabemos. Seremos bienaventurados si las hacemos. Y el Señor Jesucristo no pretendía que literalmente nos vayamos a lavar los pies unos a otros. Fíjense lo que dijo en el versículo 13. Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Maestro y señor. En el contexto del judaísmo del primer siglo de nuestra era, cuando dice el Señor Jesucristo, soy Señor, quiere decir soy amo, soy dueño, soy el que manda. Eso es lo que está diciendo el Señor ahí. Soy el amo, soy el dueño de la mies, soy el dueño del universo. Y yo, dice el Señor, que soy el dueño de todo lo que existe, me humillé para lavarte los pies. Yo, que soy el amo. Yo, que soy el creador y sustentador de todo el universo. Me puse una toallita, me arrodillé delante de ti para limpiarte los pies. Esos pies sudorosos, esos pies polvorientos, esos pies sin pedicura, esos pies cansados seguramente, y que sintieron un alivio, un confort, un descanso con esa limpieza. Y dice, yo, el Señor, lo hice. Y le dijo a Pedro, tú no entiendes lo que estoy haciendo ahorita, pero lo vas a entender más adelante. Y nosotros estamos más adelante. Y nosotros entendemos lo que hizo el Señor. Las dos cosas que tenemos que tener aquí es humildad y amor. Humildad y amor. Amor a Dios y amor a nuestro prójimo. Para poder servir, para poder ser útiles, para poder dar servicio. Amor a Dios y amor a nuestros prójimos. Y humildad delante de todo. Antes que todo, humildad. Humildad. Como el creador del universo. Simplemente piensen ustedes ahorita. Recientemente, el aún no coronado nuevo rey de Inglaterra se hizo viral por su forma en la que instigó a uno de sus súbditos por no hacer lo que sabía que debiera haber hecho en el momento que lo tendría que haber hecho. ¿Cierto? Y eso lo salió en las noticias y se hizo viral en las redes sociales. Y es un hombre igualito, igualito que nosotros, pero tiene ese título. ¿Ustedes creen que es humilde? Por supuesto que no.
el creador de todo el universo, se arrodilló a los pies de sus discípulos para lavárselos. Eso es la enseñanza mayúscula, suprema de la humildad. Y la palabra de Dios dice, humillaos en la presencia del Señor y Él os exaltará. Es una condición sine qua non, es decir, sin la cual no podemos estar delante de Dios. Para poder entrar en el reino de los cielos tenemos que ser humildes. Y eso necesitamos hacerlo para poder servir a Dios y a nuestros prójimos. Necesitamos tenerlo. Vamos a ver, hermanos, en el pasaje de Gálatas, capítulo 5, el versículo 13, que es nuestro versículo central, que dice, porque vosotros, hermanos, a libertad habéis sido llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión a la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Vean cómo allí está claramente establecido por Dios a través del apóstol Pablo en esta epístola a nuestros hermanos de Galacia. Servíos por amor los unos a los otros. Pero fíjense lo que dice al principio. Vosotros, hermanos, a libertad habéis sido llamados. A libertad habéis sido llamados. Y esto es fundamental para entender el contexto de lo que dice la palabra de Dios. Si tenemos algún micrófono allá abajo. ¿Sí? Aquí está si podemos ocupar para que un hermano pueda leer allá, por favor. Gracias, mis hermanos. ¿Alguna hermana que pueda hacernos favor de leer Gálatas 5:1? Pudiera ser nuestra hermana Marta. ¿Podría leer, por favor, hermana? Gálatas 5:1. Estad, pues, firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no volváis otra vez a ser presos en el yugo de servidumbre. Gracias, hermana. Si nos fijamos lo que dice la palabra de Dios, dice, y no volváis otra vez a ser presos en el yugo de servidumbre. Y luego dice, servíos por amor los unos a los otros. O sea, ¿cómo? No volváis a ser presos en el yugo de servidumbre, y después nos dice, sirváis los unos a los otros. Pareciera contradictorio, ¿verdad? Pero no lo es. No lo es. Es clara la palabra de Dios. Dice que estamos llamados a ser libres del pecado. Porque el que es esclavo del pecado es siervo del pecado. Que ya no nos volvamos a meter en ese asunto. Pero con esa libertad, por decisión personal, por decisión propia, por amor a Dios y a mis hermanos, entonces yo sirva a mis hermanos. ¿Sí nos damos cuenta de esto? ¿Qué cosa más espectacular y más maravillosa? Dios nos enseña que siendo libres, vamos a dedicarnos a hacer lo que Él quiere que hagamos por amor a Él y por amor a nuestros hermanos, y por eso voy a servir a mi hermano. Por eso voy a dar mi vida en servicio a mis hermanos. Y eso es lo que nos enseña el Señor Jesucristo. Vamos, hermanos, a
Mateo 20, por favor, Mateo capítulo 20, el Evangelio según San Mateo, capítulo 20. Vamos a leer los versículos del 26 al 28. Dice así la palabra de Dios. Desde el 25 para contextualizar el concepto. Dice, entonces Jesús llamándolos dijo, sabéis que los príncipes de los gentiles se enseñorean sobre ellos, y los que son grandes ejercen sobre ellos potestad. Mas entre vosotros no será así, sino el que quisiere entre vosotros hacerse grande, será vuestro servidor. Y el que quisiere entre vosotros ser el primero, será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. No vino para ser servido, sino para servir. Y como lo dijo en Juan el Señor Jesucristo, ejemplo os he dado. En el mismo capítulo 13 de Juan, dice, ejemplo, si yo lo he hecho, ustedes lo deben hacer. Ejemplo os he dado. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Entre vosotros no será así, sino el que quisiera entre vosotros hacerse grande, será vuestro servidor. Eso es lo que necesitamos ser, servidores de Dios y servidores de nuestros prójimos. No solo dentro de nuestros hermanos, sino de nuestros prójimos. Y eso no siempre es sencillo. Es más, casi nunca es sencillo. Servir a nuestros enemigos, servir a los que nos ultrajan y nos persiguen. Sin embargo, es un mandamiento del Señor orar por ellos. Y de esa forma mostramos nuestro amor, el amor de Dios a ellos a través de nosotros. Nos damos cuenta cómo es perfectamente consistente la palabra de Dios. Porque dice claramente el Señor, entre vosotros no será así. No es para que te enseñorees. Entre vosotros debemos ser servidores los unos de los otros. ¿Por qué? Porque ya somos libres y por decisión propia queremos, amamos a Dios y amamos a nuestros prójimos y por eso les servimos a Dios y a nuestros prójimos. Vamos ahora al Evangelio según San Marcos, capítulo 19. No, perdón, no es cierto. No existe Marcos 19. Discúlpenme. A ver. Es 9. Marcos 9, versículo 35. Marcos 9, 35 dice, entonces, sentándose, llamó a los 12 y les dice, si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Es un buen momento para que reflexionemos, hermanos. Hoy, ¿eres servidor de todos? ¿Eres servidor de algunos? ¿Eres servidor de Dios? ¿O no sirves para nada? En los dos sentidos. No eres útil y no das servicio. ¿A quién servimos? ¿Cómo servimos? ¿Por qué servimos? ¿Para qué servimos? Como iglesia.
Y no me refiero a como iglesia en conjunto, porque la iglesia en conjunto, por la gracia de Dios, sí es útil al presbiterio, es útil al sínodo, es útil a otros ministerios, por la gracia de Dios, la iglesia local. Pero cada uno de nosotros, como parte de la iglesia local y universal, ¿cómo servimos? ¿Estamos siendo útiles? ¿Estamos dando ese servicio a los que nos rodean? ¿Lo estamos haciendo? ¿Lo queremos hacer? ¿Pensamos que ya fue suficiente lo que hicimos? ¿O ni siquiera lo habíamos pensado? ¿Estamos sirviendo? Muy importante. Y a lo mejor alguno podría decir, dice aquí, si alguno quiere ser el primero. Yo no quiero ser el primero, entonces pues no tengo que servir. ¿No? Ese no es el sentido que tiene la palabra de Dios. El sentido que tiene es que entendamos que para cumplir el resumen de la ley, que es amar a Dios por sobre todas las cosas y amar a mis prójimos como a mí mismo, es indispensable servir, aunque yo no quiera ser el primero y aunque no lo llegue a ser nunca. Para ser un verdadero hijo de Dios, tengo que servir a Dios y a mis hermanos, necesariamente. En este mismo Evangelio, según San Marcos, en el siguiente capítulo, los versículos 43 al 45, nos dicen lo siguiente: Mas no será así entre vosotros. Antes, cualquiera que quisiere hacerse grande entre vosotros, será vuestro servidor. Y cualquiera de vosotros que quisiere hacerse el primero, será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre tampoco vino para ser servido, mas para servir y dar su vida en rescate por muchos. Y fíjense que ya hemos leído hasta en 3 ocasiones distintas esta idea. El que quisiera, cualquiera que quisiere hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y cualquiera de vosotros que quisiere hacerse el primero será siervo de todos. ¿Se fijan el uso de las palabras? Servidor y siervo. Servidor y siervo. En lingüística existe lo que se conoce como diferencial semántico y es el análisis de las palabras, en qué se parecen y en qué son distintas, aunque tengan una estructura o un significado semejantes. El ejemplo más clásico de esto, probablemente muchos de ustedes lo recuerden, era un eslogan que apareció en la radio, debe haber sido en los 60s, que decía, mejor, mejora, mejoral. Sí, ¿se acuerdan de eso, verdad? Mejor, mejora, mejoral. Es un ejemplo, la verdad, muy interesante, porque cada palabra simplemente va agregando una letra y cambia completamente el sentido del término. Mejor, mejora, mejoral. Completamente distinto. Ese es un ejemplo. Si pensamos en estos términos, en estas dos palabras, servidor y siervo, parecieran lo mismo, pero son diferentes, completamente distintos. Y fíjense lo que dice Dios al respecto. Vamos a ver primero qué significa cada uno de estos dos términos. Siervo es un esclavo. Siervo es un esclavo. El siervo está supeditado a su señor y no tiene ni voz ni voto de absolutamente nada. Solamente puede obedecer la voz de su señor y ya. Ese es un siervo. Un servidor no.
Un servidor, y ustedes han escuchado esta frase, un servidor aquí desde este púlpito, lo dice constantemente nuestro pastor. Dice un servidor, se está refiriendo a sí mismo. Y él se está poniendo como siervo de los demás. Un servidor. Eso es un servidor. Un servidor es el que puede prestar servicio, pero por deseo, por voluntad propia. No por obligación como un esclavo. ¿Sí? Y fíjense ustedes lo extraordinario de este concepto. Vamos al Evangelio según San Juan, capítulo 12, versículo 26. Dice el Señor Jesucristo, si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Mi servidor. Y vamos a ver qué dice el Evangelio según San Juan, capítulo 15. Este mismo Evangelio, 3 capítulos adelante. A partir del versículo 12, dice, este es mi mandamiento, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que ponga alguno su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hicierais las cosas que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Mas os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os he hecho notorias. No me elegisteis vosotros a mí, mas yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis del Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis los unos a los otros. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me aborreció antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Mas porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso os aborrece el mundo. Acordaos de la palabra que yo os he dicho. No es el siervo mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Fíjense ustedes, hermanos. Ya no somos siervos, somos servidores. No estamos bajo el yugo de la esclavitud. Estamos sirviendo a Dios porque amamos a Dios, sirviendo a nuestros hermanos porque amamos a nuestros hermanos. Por eso estamos aquí y a eso estamos llamados. ¿Lo estamos haciendo? Es momento de recapacitar, es momento de reconducir, es momento de actuar, porque necesitamos hacer esto. Porque dice el versículo 16, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. Para que llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. Si tú amas a Dios y amas a tus hermanos y amas a tus prójimos, sirves a Dios y sirves a tus prójimos, tu fruto, para empezar, existe. Y en segunda instancia, permanece, porque ese fruto queda
en tus hermanos y queda en el conocimiento de Dios. Y ese fruto permanece porque aunque tú no estés, y todos ustedes van a poder dar cuenta de los frutos de hermanos que ya están en la presencia de Dios. Es que yo recuerdo, pensemos, en nuestro hermano Pedrito, pensemos en nuestro hermano González, Alberto González. Pensemos en diferentes varones de Dios, siervos de Dios, hermanos que nos demostraron sus frutos. Perdón que me conmueva, es que vino a mi mente la hermana Graciela Mendoza. Se sentaba aquí adelante. Muchos probablemente ni se dieron cuenta que estaba. Y cuando se fue, tampoco. Pero esa hermana tenía un corazón de servicio como pocos verdaderamente. Y ahí está su fruto y permanece, porque sirvió. Hace años teníamos un día o 2 días al año de limpieza del templo. ¿Y saben por qué ya no los tenemos? Porque no hay servidores, porque no veníamos a servir. Yo llegué a escuchar hermanos que decían, pues para eso pagamos, ¿no? Para que limpien. Qué ganas de servir, qué amor a la obra, qué amor a Dios. Esto es práctico, hermanos. Esto es hechos reales, es acciones cotidianas. Servimos a nuestros hermanos por amor a Dios y a nuestros hermanos. Nos servimos mutuamente. ¿Por qué? Porque amamos a Dios. No porque me cae bien o me cae mal, no porque me parece buena su estrategia, no porque es de mi familia, no porque hoy estoy en la directiva y mañana no. No. Servimos a Dios porque amamos a Dios, independientemente del lugar en el que ocupemos en la casa de Dios. Servimos a Dios porque amamos a Dios y servimos a nuestros hermanos porque amamos a Dios y a nuestros hermanos. Y si no lo hacemos, hay que revisar nuestro amor, porque Dios es amor. Y el que no conoce a Dios no conoce el amor. ¿Estamos claros en esto? Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué no lo hacemos? ¿Por qué no vivimos como debiéramos? ¿Por qué no actuamos sirviendo constante y consistentemente a nuestros hermanos, a nuestra iglesia, a la obra de Dios? Y la obra de Dios no es nada más en estas paredes. La obra de Dios es en todo el planeta, no nada más afuera en nuestro campo presbiterial o en nuestro campo sinódico. La obra de Dios está en todas partes. Y fíjense lo que al respecto dice Dios. Vamos a Malaquías 1, por favor. Dios, a través del profeta Malaquías, está hablando a su pueblo Israel y les dice, desde el versículo 10 a la mitad, dice, yo no recibo contentamiento en vosotros, dice Jehová de los ejércitos, ni de vuestra mano me será agradable el presente, porque desde donde el sol nace hasta donde se pone, es grande mi nombre entre las gentes, y en todo lugar se ofrece a mi nombre perfume y presente limpio, porque grande es mi nombre entre las gentes, dice Jehová de los ejércitos. Dios no nos necesita a nosotros. Nosotros necesitamos de Dios. Dios no necesita que le amemos. Nosotros necesitamos amarle. ¿Y por qué necesitamos amarle? Simple y sencillamente en gratitud por la salvación. Por gracia sois salvos
Y esto no de vosotros, porque es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Por gracia sois salvos, no tuviste que hacer nada. De hecho, lo único que podías haber hecho, ya lo habías hecho, ya habíamos pecado. Lo único que podíamos haber hecho, estar condenados por nuestro pecado. Pero el Señor en su misericordia te rescató, te trajo a este lugar y te puso para que des frutos. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estamos haciendo? ¿Estamos sirviendo a Dios por amor a Dios? ¿Estamos sirviendo a nuestros hermanos por amor a mis hermanos? ¿O qué estamos haciendo? En la semana leía una frase que me tocó, muy interesante. Decía, Dios no creó a la iglesia para entretenerla. Dios creó a la iglesia para que saliera a predicar. Y esa es nuestra gran comisión. Esa es nuestra meta, ese es nuestro llamado. Y consistentemente, por la gracia de Dios, esta iglesia ha estado buscando lograr eso. Y probablemente muchos de nosotros no estemos conscientes, pero de esta iglesia han salido y siguen saliendo predicadores, aunque sea dominicales, pero han estado consistentemente organizándose hermanos y también formándose hermanos y hermanas para ir y predicar. Pero eso no es suficiente. Eso no es para un grupo de élite, eso no es para un puñado de hermanos. Eso es para todo hijo de Dios. Piensen ustedes, hermanos. Ahorita no sé cuántos habremos aquí. Supongamos que hayamos aquí unos 50, para hacer fácil las cuentas. Piensen ustedes, si estuviéramos 50 ahorita, cada uno de nosotros, en un año, que trajéramos una nueva persona. ¿Sí? En un año. En el 2024 seríamos 100, en el 2025 200, en el 2026 400. Si eso fuera, uno al año, cada quien. Si nos damos cuenta, el poder de la multiplicación, porque no seríamos 100 y luego 150, no, tendríamos que ir multiplicándonos exponencialmente. Porque seguimos siendo 50 hoy. Algo pasó, ¿no? O algo no está pasando, ¿no? ¿Ya estamos claros, hermanos? Hay que reflexionar en nuestras acciones. Es importante que pongamos atención en lo que hacemos, porque estamos llamados a dar fruto y dar frutos en abundancia. El Señor Jesucristo dijo, por sus frutos los conoceréis. Hay que voltear y evaluar qué frutos tiene mi vida. Si tiene unos pocos, hay que multiplicarlos. Si tiene muchos, dice el Señor, que nos podará para llevar más fruto aún. Y si no tenemos, recordemos lo que le pasó a la higuera, cuando el Señor tuvo hambre y quiso tomar de la higuera y no había fruto. ¿Se acuerdan de esa historia? No es una parábola, eso pasó en la vida real.
El Señor tenía hambre, quiso tomar un fruto de una higuera que debiera estar floreando, dando fruto, y no había, y la maldijo y se secó. Y los discípulos se maravillaron de lo que sucedió. ¿Qué queremos? ¿Que el Señor nos pode o que nos sequemos? Creo que la respuesta es obvia. Luego entonces hay que dar frutos, porque para eso estamos, porque Dios en su gracia nos salvó y por esa gracia nosotros le amamos y en gratitud por ese amor que recibimos, le servimos a Él y a mis hermanos y a mis prójimos por amor a Dios y amor a mis hermanos. Dios permite, hermanos, verdaderamente, que podamos servirnos los unos a los otros, pero no como una encomienda, no como un mandato nada más, no porque pues ahora están molestando los del consistorio, pues hay que hacerlo. No. Como una consecuencia de mi amor sincero a mi Padre Celestial, a mi Señor, a mi Dios, a mi Salvador, y que por ese amor que yo tengo a Él y de Él en mí, amo a mis prójimos. Y entonces daremos fruto y será de gran bendición para la iglesia de Cristo. Que Dios nos bendiga, hermanos.